Hablo en este recinto de la Organización de Estados Americanos por segunda vez. La primera fue en 1948, en días inmediatamente posteriores a la entrega que hice del poder presidencial en Venezuela a don Rómulo Gallegos, quien había sido electo para la jefatura del Estado por una abrumadora mayoría de votos. En esa ocasión en que tuve el honor y la responsabilidad de ocupar esta misma tribuna, estaban muy recientes los días en que se realizó en Bogotá la 9ª Conferencia Interamericana, que dotó a este organismo de lo que bien pudiera ser calificado como su Carta Constitucional. Después sobrevino la etapa sombría de la década del 50. Uno detrás de otro fueron siendo sustituidos los gobiernos nacidos de comicios por regímenes de fuerza autoelectos. Los principios normativos de la Carta de Bogotá fueron olvidados en nombre de la tesis suicida de que los gobernantes de facto proclamaban un anticomunismo en tono de do mayor. La década del 50 es la de una mala hora para el continente desde el punto de vista de la eficacia y vigencia del sistema interamericano plasmado y concretado en la Carta de Bogotá. En esa carta, que contribuí modestamente a articular como jefe de la delegación de Venezuela a la 9ª Conferencia del Sistema Regional, se establecía que solo podrían formar parte de dicho sistema los gobiernos que hubieran resultado de consultas libremente elegidas a través del sufragio universal, secreto y directo por el electorado. Esa tesis básica fue desechada mediante arbitrios inexcusables. Para reconocer, tolerar y hasta apoyar a gobiernos autoelectos se invocó la Resolución 35 de la Conferencia de Bogotá, en la cual se establecía que era deseable la continuidad de relaciones entre los gobiernos americanos. Y se olvidó deliberadamente que en la Resolución 36 de esa misma conferencia se dijo que por las bien conocidas y dramáticas circunstancias que rodearon las etapas finales de esa conferencia de Bogotá, no pudo ser discutido el punto del temario que se refería al reconocimiento de los gobiernos de facto. Ese aspecto del temario no discutido en Bogotá en 1948 tampoco pudo discutirse en la 10ª Conferencia Interamericana realizada en mi patria venezolana en 1954. Las razones por las cuales fue eliminado ese punto de la agenda son obvias. Hablar del reconocimiento no de los gobiernos de facto en el país sede de esa conferencia, entonces sometido a un despotismo similar al de los países totalitarios, fascistas o comunistas, era un imposible. Lo cierto es que no hay un sistema ni una norma que obligue y comprometa a todos los gobiernos del hemisferio americano en lo relativo a reconocimiento no de los gobiernos de facto. En este sentido, el gobierno que presido tiene una posición muy definida y muy clara. Creemos que no debe retardarse por más tiempo la celebración de la 11ª Conferencia Interamericana. Vivimos en una época convulsiva en que los acontecimientos internacionales se presentan en una forma fluida y reclamadora de respuestas concretas para cada una de las coyunturas nuevas que surjan del complejo acontecer de estos tiempos. En tales condiciones resulta incomprensible que se haya pospuesto por tantos años la celebración de la 11ª Conferencia Interamericana. Debe realizarse en concepto del gobierno que presido dentro de fecha perentoria. Y cuestión inescapable a discutir allí es la de la actitud que deben adoptar los gobiernos de América frente a las subversiones de derecha o de izquierda, comunistas o caudillistas, que derroquen a gobiernos legítimamente constituidos porque hayan nacido de la libre expresión de los votos en los comicios. El gobierno de Venezuela considera y conceptúa que una regla general y obligatoria para todos los gobiernos del continente debe ser establecida
en la onceava Conferencia Interamericana, cuya realización, insisto, ya no puede ser por más tiempo aplazada. Pero mientras tanto, y como no hay pauta y compromiso generalizado que a todos nos obligue, el gobierno de Venezuela conceptúa que está prestándole un servicio a la democracia en América cuando sostiene y practica la tesis del no reconocimiento diplomático a los gobiernos de facto que sean producto del derrocamiento de regímenes nacidos de la libre expresión de los votos. No se trata de una posición nacida de nexos personales o políticos de los gobernantes de Venezuela con los jefes de Estado que hayan sido derrocados por hechos de fuerza en otros países de América Latina. Se trata de una posición principista, seria y razonada. La experiencia histórica nos demuestra que si los países de América Latina no han podido tramontar sus dificultades económicas y sociales, es fundamentalmente porque en los más de ellos el asalto por la fuerza al poder ha impedido la continuidad constructiva de los gobiernos representativos. Pero hay más que decir, es que los gobiernos surgidos de la irrupción del hombre armado contra los gobiernos nacidos del voto, contrariando la voluntad profesional y apolítica que cada día se afirma más en las Fuerzas Armadas de los pueblos de América Latina, han sido caldo de cultivo para la incubación de los movimientos de extrema izquierda comunista. Es una experiencia constante en América Latina la de que los gobiernos de facto, surgidos del derrocamiento de gobiernos legítimamente constituidos, han centrado su persecución y su saña contra los movimientos políticos auténticamente democráticos y liberales, y han adoptado una actitud de tolerancia y aún de colaboración con los movimientos de extrema izquierda. El balance de la década del 50 en América Latina demuestra que en aquellos países donde gobernaron déspotas o dictadores supuestamente anticomunistas, se desarrollaron y proliferaron, al amparo de una simbiosis entre extrema izquierda y despotismo, los movimientos antiamericanos que tienen su norte y guía en las consignas enviadas desde Moscú. Considero útil dejar sentado aquí, como una materia de discusión para la próxima Conferencia Interamericana, la de la necesidad de que se adopte una posición definida y clara en lo referente al no reconocimiento de gobiernos de facto por los regímenes nacidos del voto que integren la comunidad regional interamericana. Es opinión del gobierno de Venezuela la de que la actitud lógica, deseada y anhelada por los pueblos de América es la de que se niega el reconocimiento diplomático y se establezca un cordón profiláctico en torno de los gobiernos de hecho que sean resultantes del derrocamiento de los gobiernos legítimamente constituidos. Esta norma no crearía ni siquiera un precedente en materia de relaciones internacionales. Los países que integran la pequeña Europa o Europa occidental han firmado un acuerdo adicional del mercado común económico. En materia política, ese acuerdo establece que solo pueden formar parte de esa comunidad europea los países cuyos gobiernos sean producto de la libre expresión de la voluntad popular en los comicios. Esa actitud ante los gobiernos de facto fortalecerá a la comunidad interamericana para enfrentar el otro reto que tenemos planteado en el continente. Me refiero al del establecimiento de una cabecera de puente soviético en la Cuba comunista de hoy. Tendremos mayor autoridad moral, mayor respaldo militante de nuestros pueblos, de una insobornable y profunda vocación de libertad para combatir el peligro sovietizante de Cuba cuando hayan desaparecido del mapa político del continente las dictaduras personalistas y utilizan el poder para el enriquecimiento ilícito de hombres de presa y de camarillas que son copartícipes de las ventajas ilícitas obtenidas del poder usurpado.
Necesitamos combatir dentro del sistema interamericano y utilizando todos los instrumentos jurídicos y de fuerza del sistema interamericano al régimen comunista de Cuba. Pero eso debemos hacerlo para tener el respaldo total y absoluto de los pueblos del continente americano, presentándonos como un bloque unido de gobiernos en los cuales la única fuente legítima de poder sea el voto, donde se respeten los derechos humanos, donde exista la pluralidad de partidos y se garanticen las libertades fundamentales, políticas y civiles del hombre y del ciudadano. Otro problema cuyo planteamiento no podría ser eludido por mí en esta oportunidad es el de la situación económica y social de América Latina. Coexistimos dentro del mismo continente, Norteamérica y América Latina. Naciones que han alcanzado un extraordinario desarrollo industrial y una espléndida potencialidad económica, con 200 millones de hombres y de mujeres que forman lo que pudiéramos llamar la región proletaria y subdesarrollada del continente. Este abismo entre dos mundos que coexisten en una misma área geográfica y que tienen intereses comunes por defender no podía subsistir. Y por ello se ha acogido con receptividad en América Latina el mensaje del presidente Kennedy en el sentido de aunar esfuerzos e iniciativas creadoras e imaginativas para que pueda salir de su cima de estancamiento y atraso la porción latina del continente americano. La Alianza para el Progreso es una invitación a crear formas nuevas, distintas de la hueca palabrería panamericanista de los 14 de abril, en una coordinación de esfuerzos entre Estados Unidos y América Latina para lograr un entendimiento político firme entre ambas Américas y una cooperación que conduzca a la eliminación progresiva de los déficits que en todas las áreas de la actividad social y cultural acusan los pueblos latinoamericanos. Cuestión básica para que este objetivo de la Alianza para el Progreso pueda ser alcanzado es la de que los precios de las materias primas que los países de América Latina exportan a Estados Unidos y Europa Occidental tengan precios estabilizados y remunerativos. Y también que este problema de la Alianza para el Progreso no aparezca como un don misericordioso de los Estados Unidos, sino como una labor en equipo de estadounidenses y de latinoamericanos para enfrentar con ánimo de solucionarlo problemas que no son comunes. Tengo fe en los destinos de esta organización regional que con modestos esfuerzos contribuye a crear como presidente de la delegación de Venezuela a la 9ª Conferencia Interamericana realizada en Bogotá en 1948. Pienso que las ideas realistas y justas tienen su propia dinámica y se abren camino, y que concepciones apreciadas en un determinado momento como heréticas llegan a adquirir sentido de ortodoxia. En 1948 sostuve y sostuvimos algunos latinoamericanos en la conferencia de Bogotá, tesis que en ese momento parecían deleznables, pero que los hechos históricos posteriores han justificado. Sostuvimos que América Latina, si no se estabilizaba en ella las instituciones democráticas y no se atendía a su desarrollo económico y social, era un subcontinente expuesto a la infiltración soviética. Eso se dijo y se afirmó bastantes años antes de que se estableciera un régimen comunista en la República de Cuba. Entonces, en aquella época, los ojos de Estados Unidos estaban vueltos hacia Europa y Asia. América Latina era apenas un diseño desdibujado en los mapas geopolíticos del Departamento de Estado. Pero no es cuestión ahora de hacer un recuento con intención negativa de los errores de ayer, sino de afirmar lo positivo que puede hacerse hoy y mañana. Y lo positivo que puede hacerse hoy y mañana es que Estados Unidos y América Latina entiendan y comprendan que no es en lejanas latitudes de otros continentes donde se está librando la batalla
fundamental por la libertad y la seguridad de este continente, sino en este mismo continente. Para esa lucha, el pueblo y el gobierno de Venezuela han aportado y seguirán aportando su continuado y decidido esfuerzo. Esperamos inclusive que en el futuro podamos contribuir con modesto pero efectivo aporte de colaboración técnica y financiera al desarrollo de pueblos latinoamericanos que no han sido favorecidos por la naturaleza con las prodigiosas reservas de hierro y de petróleo con que cuenta Venezuela. Señor presidente del Consejo Directivo de la Organización de Estados Americanos, señor secretario y subsecretarios, señoras y señores, estas ideas que he expuesto aquí tienen concordancia con las que expuse el 10 de abril de 1948, en que hablé en la sesión plenaria de la 9ª Conferencia Interamericana de Bogotá, con las que repetí por designación de mis colegas en el acto de clausura de esa misma Conferencia Interamericana, con las que pronuncié en este mismo recinto por invitación del Consejo Directivo de la OEA a fines del año 48, entonces como expresidente de Venezuela. Fueron palabras ratificadas en 10 años de exilio y luego instrumentadas hasta donde ha sido posible dentro de un limitado radio de acción como presidente de los venezolanos, función que ejerzo desde el 13 de febrero de 1959. Estas ideas, si no son todas aplicables, tienen por lo menos la virtud de haber sido la expresión de un pensamiento consecuente, elaborado y sostenido con ánimo de acertar y con sincera y profunda pasión y vocación americanista.